Qué alegría encontrarnos nuevamente en este programa, Creciendo en la Palabra, para tratar un tema muy interesante que el apóstol Pablo abarca en esta carta a los Corintios. Y el título de la lección número 4 es El pecado en la iglesia, el pecado en la iglesia. ¿Cómo tratan ustedes o cómo visualizan de repente el asunto de los pecados dentro de la iglesia? ¿Será que a veces tenemos en la mente que tenemos que señalar, que tenemos que juzgar? O como decimos coloquialmente, hacemos leña del árbol caído. Creo que en este caso el apóstol Pablo nos está poniendo en perspectiva respecto a la importancia de tratar estos asuntos de la manera adecuada. Así que para tratar este tema me acompaña el pastor Job Alcázar, quien es nuestro departamental en la Asociación Metropolitana. Pastor, sea bienvenido. Gracias, qué alegría poder compartir este momento y juntos estudiar esta importante lección que creo que nos va a comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén, amén. Muy bien, y también nos acompaña el pastor Juan José García, quien es nuestro secretario de la Asociación. Pastor, sea bienvenido. Gracias, pastor. Y bueno, la lección sin duda de esta semana nos va a ayudar a enfrentar con amor la disciplina y la restauración, que Amén. sin No duda sé si será quisieran, de bendición. amén, amén. No sé si quisieran mandar algunos saluditos a nuestros hermanos aprovechando este espacio. Sí, claro, yo creo que un fuerte abrazo a cada maestro de escuela sabática de nuestra asociación, de todas las iglesias que componen nuestra asociación metropolitana, que esta lección pueda servir para que en la iglesia juntos podamos ser fortalecidos. Así que un fuerte abrazo y muchas bendiciones al exponer esta clase. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través del mundo, ¿no? Diferentes países sin duda, pero también a hermanos de la República Mexicana que constantemente semana con semana nos acompañan. Gracias por acompañarnos y que esta lección sea de bendición. Qué bendición, ¿verdad? Tener hermanos que constantemente nos miran y que nos escriben. Así que te invitamos a que nos escribas y compartas con tus amigos esta lección tan importante y que pueda ser de gran bendición. Así que para tratar esta lección se está proponiendo estos 3 puntos que vamos a tratar a lo largo de esta lección. El primer punto es amor y restauración. Número 2, gracia entendida, santidad deseada. Mire qué título tan alusivo, tan importante. El punto número 3 es el antídoto contra el pecado. Así que te quiero invitar para comenzar esta lección que podamos hacer una oración. Inclinemos el rostro y oremos. Padre celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nos ponemos en tus manos, Señor, al estudiar esta lección tan importante. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo ponga en nuestra mente las palabras, los pensamientos correctos y que de igual manera, Padre, todos podamos crecer en la gracia y en el amor de Cristo Jesús. Que, Señor, podamos entender el verdadero propósito de esta lección, que no es tanto señalar algunos aspectos, Señor, en el cual a veces nuestra iglesia falla, sino más bien entender el amor que tú nos has dado al enviar a Cristo a Jesús a morir por cada uno de nuestros pecados. Y eso nos incluye a todos, Padre. Así que, Señor, dirígenos en esta ocasión. Pues lo pedimos en el amor de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. No te vayas, quédate con nosotros para comenzar con el repaso de esta lección. Ya estamos de regreso para atender el primer punto de esta lección, que es amor y restauración. Seguramente cuando comenzaste a leer esta lección, se vinieron a tu mente muchas cosas, situaciones tal vez desafortunadas dentro de la iglesia.
Y esto tiene que ver precisamente de profundizar en lo que realmente el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Corinto entienda. Es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, es muy fácil, e incluso al tratar esta lección, que puedas pensar en una aparente injusticia. Pero creo que el apóstol Pablo está tratando de que nosotros nos enfoquemos en la gracia de Cristo Jesús. Y es preciso que al entrar de lleno en el estudio de esta lección, entendamos cuál era el contexto, cuál era el problema real que estaban enfrentando y cómo es que el apóstol Pablo, a través de la disciplina, logra la restauración de las personas. Porque es justamente eso. A veces nosotros queremos castigar, a veces queremos señalar, queremos que las cosas se hagan así. Pero debemos entender en el contexto de la gracia que hemos recibido de parte de Cristo Jesús. ¿Cómo estabas tú antes de conocer a Cristo Jesús? Es más, ¿cómo estás viviendo tú hoy? ¿Y cómo puedes experimentar la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es tan abarcante que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Miren qué interesante el amor de Dios. Así que en este contexto vamos a entrar de lleno, Pastor Job, Pastor Juan José, vamos a entrar de lleno justamente tratando de enfocar el verdadero sentido de esta lección. ¿Cuál era el principal problema en esa época? Me parece que, bueno, déjame compartir lo que tengo aquí. Me parece que la iglesia de Corinto estaba siendo influenciada por una cultura pagana. Y pues estaba rodeado de eso, la iglesia de Corinto, ¿no? Sin embargo, Pablo quería enseñarle a los creyentes que tenían que vivir de acuerdo a su fe y no seguir las normas que se presentaban en ese momento, ¿no? En la vida de ellos. Otra de las cosas que quiero mencionar de aquí, es que realmente existía un caso muy grave de inmoralidad, ¿no? De inmoralidad sexual dentro de la misma iglesia. Y en lugar de lamentarlo, algunos miembros de la iglesia lo toleraban e incluso se sentían orgullosos de ello, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo pues les hacía ver que su vida debe de ser diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues Pablo les habla de, pues no de disciplina eclesiástica, pero sí de una disciplina, de una reforma, de un cambio de vida, de algo que tenía que ser diferente, ¿no? Así es que la disciplina que Pablo les estaba queriendo poner o les estaba mencionando, tenía el propósito de restaurar a la persona y de proteger también a la misma iglesia, ¿no? Correcto. Así es, pues tenemos este contexto, una ciudad totalmente pagana y que es interesante, ¿no, pastor? Porque de repente podemos nosotros llegar a cuestionar ciertas conductas, pero en el caso de Corinto, ellos desde su perspectiva no estaban haciendo algo malo en su concepción, ¿no? No estaban haciendo algo malo. Y claramente cuando ellos aceptan a Jesús como su Salvador personal, entonces se espera que vaya habiendo una comprensión, un cambio en su vida, pero que justamente esto, entre otras cosas, porque de hecho el apóstol Pablo menciona, después amplía este contexto de decir, es que no solamente es la inmoralidad sexual, sino la idolatría, las mentiras, la hechicería, todos estos aspectos que también estaban de alguna manera afectando, ¿no? Creo que al igual que en el mundo real hay mucha influencia en aquel tiempo. Recordemos que la gente cristiana de aquel tiempo era gente que era gentil, de muchas naciones, culturas, formas de pensamiento que no correspondían al cristianismo. Correcto. Entonces, cuando se encuentran con Cristo, como cualquiera de nosotros, empezamos un proceso de santificación, ¿verdad? Y un proceso de restauración. De restauración, ¿sí? porque Dios nos restaura, nos perdona y empezamos, por la gracia del Señor, a transformarnos el Señor. Y en ese proceso, todos estamos en diferentes madurez espiritual, unos menos, unos más. Pero aquí entra el punto.
porque el apóstol Pablo sí remarca la idea o enfatiza la situación que está pasando, incesto. O sea, lo dice abiertamente. Inclusive dice la Biblia que es más grave que los que no son creyentes que hacen los cristianos, ¿no? Lo que están haciendo. Entonces, obviamente es correcto que el apóstol Pablo llama la atención a eso, y lo que dijiste, pastor Jorge, también llama la atención a no hacer fraude, no mentir, todo lo que está mencionado ahí también. Pero al lado de este elemento específico, Pablo, al ver la escena, toma una postura de enseñanza, por un lado, a animarles a acercarse a Cristo, a encontrar restauración en Cristo, y por otro lado, ¿qué hay que hacer? ¿Qué proceso? ¿Cuál es nuestra actitud que debemos tener ante una situación así? Y esto es bien interesante, porque Pablo está diciendo, no vayan a los juicios seculares, sino que hablen, apelen al proceso que Jesús nos dejó para poder restaurar. Porque la intención del apóstol Pablo al reprender o al llamar la atención a esta situación que está pasando, no solamente es decir lo que está pasando, sino más bien restaurar a la persona o a la familia que estaba involucrada en este caso específico, ¿no? Correcto. Y justamente en ese contexto, entendiendo que era su entendimiento cultural y todo lo demás que ya mencionamos, pues el apóstol Pablo ahora toma una situación de decir, ¿saben qué? Pues ni coman con ellos, no se sienten con él a la mesa, pero es importante entender precisamente este contexto. Hoy algunas iglesias literalmente tienen esta idea de decir, bueno, una vez que la persona se aparta, peca, lo que sea, nadie puede hablarle. Tomaron literal el contexto de Pablo. Pero el apóstol Pablo aquí está tratando de enfatizar el hecho de que en aquella época quien convivía, que quien se sentaba a la mesa, era porque participaba de lo mismo, ¿no? Y entonces, en este sentido, podemos mirar por qué el apóstol Pablo está dando este consejo. No quiere decir que nosotros hoy en día tengamos que alejar o dejar de hablar a la persona que cometió algún pecado, alguna falta dentro de la iglesia, sino más bien aquí entra la gracia de Dios en el propósito del apóstol Pablo, ¿no? Sí, me parece que no deberíamos de dejar a un lado nuestra fe o la fe, porque la fe debe de reflejar nuestra conducta. ¿Sí? El amor no significa aprobar el pecado tampoco, ¿no? La tolerancia al pecado debilita el testimonio de la iglesia. O sea, tampoco debemos permitir que eso sea algo continuo, ¿no? Claro. Son cosas que como iglesia o como hijos de Dios, pues debiéramos tener en mente y debiéramos de practicar. O sea, si tú dices que crees en Cristo Jesús, tú y yo tenemos que comportarnos en esa línea, en ese camino, para no caer en lo que menciona el apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué le enseñaba a la iglesia? Tienen que conducirse hacia Cristo Jesús, tienen que acercarse a Cristo Jesús. La vida de ustedes tiene que marcar una diferencia, ¿no? Entonces nuestra fe tiene que marcar ese punto, ¿no? Recordando también que el apóstol Pablo, aunque no lo marca, como hoy en la iglesia, la disciplina eclesiástica en el sentido de los procesos que se tiene que hacer, pero sí les decía, tienes que apartarte, estás mal, porque tú no te apartas, o sea, prácticamente no eres un hijo de Dios, ¿no? O sea, lo estaba orillando a que el hombre tenía que ser diferente, ¿no? La disciplina, como se mencionó, es una expresión de amor. O sea, Pablo cuando los estaba amonestando, pues los estaba disciplinando ¿para qué? Pues para que se acercaran a Jesús. O sea, la disciplina es una expresión de amor y su objetivo de ella es la salvación y la restauración. ¿Sí? Eso es la disciplina, ¿no? La disciplina en nuestra iglesia hoy día va en esa dirección también, en salvar y restaurar el corazón humano. Pero la iglesia tiene que actuar siempre con firmeza y con compasión. O sea, en otras palabras, no podemos tolerar el pecado y tenemos que disciplinar, ¿no? Lo mismo que sucede en una familia. En una familia, claro, cuando alguien se equivoca, los padres que ponen una disciplina, o sea, ponen un alto y hablan con los hijos. Y mi hijo, esto es así, pero papá, esto es así, perfecto. Y el hijo, al vuelto del tiempo, lo entiende y
mi papá tenía razón, ¿no? Mi mamá tenía razón. Ujú. La disciplina va en esa dirección. Los padres ponen la disciplina porque aman a sus hijos. Dios enseñó que la disciplina se debe de poner porque ama a su pueblo. Y otro elemento que entra dentro de lo que estamos hablando es que el apóstol Pablo está buscando que la reputación de la iglesia no sea manchada o no sea afectada y que se transmita un mensaje correcto a la gente que no cree y que debe creer en Jesús. Porque, y no estamos hablando de esa reputación social, ¿no? Estamos hablando de una reputación ante Dios, ¿no? Lo que implica la adoración, la actitud correcta delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, si algo sucede así, lo que tú mencionabas, Pastor Jorge, no coman ni con ellos, inclusive dice en Corintios 5, ¿no? Expulsar al pecador, entregar a Satanás, son palabras muy fuertes, pero se refieren a aquella persona que de manera deliberada se le avisa, se le invita, se le exhorta, se sigue el proceso que Jesús ha dicho que hay que hacer cuando uno comete un error, y entonces de esa manera, si yo no hago caso a esos consejos, pues considéralo como anatema, pero eso no significa que lo desprecias, sino que estás diciendo abiertamente que no estás de acuerdo con lo que la persona está haciendo, a lo cual ya se le avisó o invitó a corregir, y yo decido no hacerlo. Entonces ahí está el asunto de distinguir, pero con la intención de proteger el nombre de Cristo y de la iglesia. Correcto. Pues qué tema tan interesante, porque estamos tratando de enfocar justamente lo que el apóstol Pablo está intencionando o tocando en esta parte de la lección. Por eso le hemos puesto amor y restauración. Muchas veces nosotros venimos de contextos culturales distintos, y queramos o no, de repente eso empieza a meterse dentro de la iglesia, y es justo que en el contexto de lo que la palabra de Dios nos expresa como una voluntad para nuestra vida, deberíamos nosotros vivir de acuerdo a esa voluntad. Entonces justamente se hace este señalamiento con el propósito de restaurar plenamente la vida de la persona a la voluntad de Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos mirar la gracia de Dios, la restauración de la persona como principal punto en un asunto de disciplina. Así que no te vayas, quédate con nosotros, y en este programa vamos a tratar el siguiente punto para esta lección. En un mundo lleno de preguntas, Dios sigue llamando personas dispuestas a compartir su verdad. Pero, ¿cómo enseñar a otros las bases de la fe cristiana de manera clara y sencilla? La Fe de Jesús es un manual de doctrina cristiana diseñado para ayudarte a conocer profundamente las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios y compartirlas con otros. A través de estudios claros y prácticos, esta guía se convierte en una herramienta ideal para adoctrinar, fortalecer la fe y acompañar a nuevos creyentes en su caminar con Cristo. Porque cuando conocemos a Dios mediante su palabra, nuestra vida cambia, nuestra fe crece y otros también pueden encontrar esperanza. Adquiere gratuitamente la Fe de Jesús y conviértete en un instrumento para enseñar, discipular y guiar a otros al conocimiento de Jesús y su verdad. Ya estamos de regreso en este tema tan importante que vamos a tratar ahora en el punto número 2, gracia entendida, santidad deseada. Y no sin antes invitarte para que nos dejes tus comentarios. ¿Cómo tú percibes la gracia de Dios en tu vida? ¿Cómo la percibes? ¿De dónde te rescató Dios? ¿A dónde te ha llevado? ¿Cómo ha transformado tu vida? Porque ese es un testimonio poderoso de lo que hace la gracia de Dios y la santificación que el Señor desea para cada uno de nosotros. Así que, pastores, vamos a tratar este tema, gracia entendida, santidad deseada.
Y hablábamos detrás de cámaras precisamente cómo enfocar lo que la lección nos está queriendo decir en el caso del matrimonio, pero también en el caso de aquellos que deciden no casarse y mantenerse célibes, por así decirlo, ¿no? Y entendimos que hay una parte fundamental, entender que el Espíritu Santo en el cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por tanto debemos cuidar de él. Así que vamos a hablar de estos asuntos, por ejemplo, del matrimonio, la importancia del matrimonio, porque el apóstol Pablo ahí habla acerca de mantenerse, o más bien, si no podemos mantenernos puros, hay que casarse, ¿no? Y si uno puede, pues es mejor quedarse así. Y con esto atacamos otro asunto, porque de repente en la iglesia se llegan a hacer, o esa presión social que hablábamos, que cuando alguien está soltero por mucho tiempo empezamos ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo va a suceder esto? ¿Y cuándo? Cuando tal vez la persona ya decidió en su corazón y tenemos que ser respetuosos de eso, ¿no? Qué interesante tema. Sí, definitivamente, qué importante comprender que ustedes y yo, cuando nos encontramos con Cristo, o Cristo nos encuentra y nos restaura, entendemos que somos templos del Espíritu Santo. Y que por lo tanto, primer elemento, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no nos pertenece. Es la base que Pablo dice, ¿no? Y Sí, como claro. no nos pertenece, entonces nuestro pensamiento debe ser depender del Señor en su gracia para poder ser santificados o que nuestra vida sea santificada. Y ahí debe excluir todo asunto de pecado que podemos los humanos llegar a cometer, ¿no? En ese asunto. Y obviamente el apóstol Pablo lo enfatiza con el asunto de la sexualidad y en el asunto de las relaciones humanas. Porque obviamente en este mundo pues hay gente soltera, hay gente casada, hay gente que tiene un contexto en ese sentido, pero hay parámetros para respetar al cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese sentido. Así que aquí nos invita, pues en este elemento crucial, varios elementos, ¿no? En ese sentido. Prácticamente está diciendo el apóstol, a los que somos casados, pues disfruten su sexualidad dentro de ese entorno. Es una relación lícita, ¿verdad? Dentro del matrimonio, con su propio esposo o esposo, en ese sentido. Y por otro lado, las personas solteras, pues hasta que tengan el contexto de matrimonio podrán participar de ello. Y esto creo que sí es una contraparte a lo que actualmente en la sociedad en general vivimos, ¿no? Que ya está en una visión diferente en ese sentido. Bueno, sí, el matrimonio sabemos que es una institución divina, ¿no? Y la soltería también es un don muy valioso. El celibato, ¿no? La continencia. Y yo creo que la mejor manera de vencer la tentación o lo que menciona el apóstol Pablo en la lección de esta semana, pues es evitarla y mantener una relación estrecha con Dios. O sea, la iglesia pues debe de mantener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre el amor y la verdad. Y miren, poniendo un ejemplo, la vida de José. Y conocemos la historia de José. Yo a veces menciono, bueno, ¿quién conocía a José en Egipto? Nadie. ¿Quién sabía quién era José? Nadie. Podríamos decir que él podía hacer y deshacer de su vida en Egipto. Finalmente nadie sabía que amaba a Dios. ¿Sí me explico? Sin embargo, José no lo hizo de esa manera, ¿no? Se dio a conocer en la casa de Potifar, mostró que amaba a Dios, que era fiel a Dios, y cuando llegó esa prueba o ese momento difícil en la vida de José siendo joven, pues él tomó una decisión. Y su decisión es, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y contra mi amo, o sea, yo no voy a pecar contra Dios, ¿no? O sea, el pensamiento, ¿no? Yo no voy a pecar contra Dios, ¿no? Hoy día, el mundo quizá a lo mejor es más complicado que Egipto, o puede ser lo mismo, pero a lo que voy es que en el mismo lugar donde se encontró José, también ustedes y yo nos podemos encontrar. Sí, el apóstol Pablo, sí, adelante, No, pastor, no, adelante. Sí. Y eso no quiere decir que no podamos ser fieles hoy, si José lo pudo ser. O sea, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Correcto. Si yo amo a Dios
y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, como mencionó el pastor Job, y que somos un pueblo especial en el sentido de que tú aceptas a Cristo Jesús y Jesús va a transformar tu vida, tú tienes que ser una persona diferente y tienes que mostrar tu cristianismo en ese momento. ¿Cómo vas a pecar contra Dios? Correcto. Sí, y el apóstol Pablo lo enfoca en el caso del matrimonio y aquellas personas que deciden mantenerse sin casarse. Queremos ser muy puntuales en este asunto. ¿Es válido? Sí, claro, Sí. es correcto, es válido, porque justamente trata de enfatizar eso, de que si tú no puedes mantenerte o cuidando el templo del Espíritu Santo dentro del contexto de la santidad de Dios, es decir, en el matrimonio, cuando uno se casa, es una bendición de Dios, es una bendición de Dios, son una sola carne, ¿no? Son una sola carne. El punto aquí es que quiere enfatizar es que si uno no puede mantenerse puro en ese sentido, lo mejor le es casarse. Y después viene otras recomendaciones, ¿no? Pues entonces, si se casaron, ya no son dueños de sí mismos, de su propio cuerpo, sino el dueño de su cuerpo es su esposo, su esposa. Y tienen que cumplir con su deber conyugal para que no entren en tentación, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y esto es bien importante que lo entendamos. Cuando hay desafíos en un matrimonio donde no se atienden estas cuestiones, hay muchos problemas donde los matrimonios se divorcian, entran en adulterio, entran en pecado, ¿sí? Porque justamente se rompe este vínculo que el Señor desea que tengan los matrimonios, ¿sí? Para evitar pecar contra Dios, como bien mencionó el pastor Juan José, pecar contra Dios. Pero a su vez, a los que deciden mantenerse célibes, ¿verdad? En este sentido, les dice a ellos, bueno, pues entonces manténganse, no anden ahí, como dijéramos hoy coloquialmente, ¿no? De picaflor, de un lado para aquí, para allá, otro, donde realmente, lo voy a poner en este contexto, cuando alguien hace eso hoy en la actualidad, pues lo primero que lo ve las personas y que saben que son cristianos, dice, ¿y eso qué es cristiano? Son cuestiones muy delicadas que a veces no dimensionamos. Entonces, si tú no te puedes mantener, cásate. Y el casado tiene que cumplir con su deber conyugal, claro, en el contexto del respeto mutuo, claro, no en el querer obligar a la persona a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, sí es bien importante entender ese contexto, pastor. Definitivamente, pastor, es importante comprender que dentro de lo que el apóstol Pablo enfatiza que tiene que ver con el asunto de la sexualidad, creo que también es bueno que ampliemos que los seres humanos tenemos diferentes tipos de luchas o tendencias o desafíos que enfrentamos cada día para no ceder al pecado. Y bajo ese pensamiento, quiero leerles una gema que Naja White dice acerca de ello. Dice, es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Vean qué fuerte, porque hay muchas áreas que nos pueden estar complicando eso. Y aquí pregunta ella, ¿es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor por la estima propia? ¿Es la lucha por el ser el primero? ¿Es la sensualidad lo que nos aleja de Dios? ¿Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia? ¿Es la indiferencia hacia la gran luz? ¿Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios los que nos llevan a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconscientes e inmorales? Y vean cómo termina ella. No importa que haya sido lo que hemos acariciado. Y aquí creo que hay que magnificar esto. Y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Qué interesante declaración, porque creo, pastor, que justamente todos pasamos por tentaciones. Claro. Todos. El punto aquí, que creo es la invitación, es mantenerse siempre fieles del lado del Señor.
Y eso pasa, ¿no? En el deseo sexual, como bien mencionó, ¿no? En algún momento el alcohólico, el drogadicto, tiene que someterse de alguna manera a sí mismo y tomar el control y que no lo dominen, porque ese es el punto, ¿no? Y yo creo que usar la frase que usó José, ¿no? Porque José menciona el libro de Génesis capítulo 39, en el verso 9, hablando de esta parte, dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, y yo creo que no solamente se aplica esta frase o esta respuesta de José a la sexualidad ¿no? Se aplica a cualquier pecado que pueda el ser humano estar pasando o cualquier momento difícil que el ser humano esté pasando, ¿no? O sea, que recuerde que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que recuerde que en Dios hay misericordia, hay perdón, como lo leíste la última frase de esta cita, el Espíritu de Profecía, o sea, que el ser humano entienda que en Dios hay restauración. Amén. Y que recuerde que cuando llegue el momento, tenga en mente que tiene que ser fiel a Dios. Amén. Que Dios debe de ocupar el primer lugar en su vida para no ceder, para no llevar a cabo o no realizar esa tentación que ya tiene enfrente. Gracias, pastor. Qué interesante tema. Creo que pudiéramos estar hablando sobre esto, pero claramente tenemos que ser también prudentes con el tiempo. Pero quisiéramos dejar justamente este pensamiento, ¿no? Hay que mantenernos, no importando la circunstancia. El Señor nos está invitando a mantenernos fieles a su palabra. Hoy conocemos esta verdad y debemos abrazarla. Y lo mejor que podemos hacer es honrar y glorificar a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestros actos, con el respeto hacia los demás, que claramente de repente esto puede generar algún conflicto en la iglesia, ¿no? Porque justamente Corintios está atacando este asunto. Así que damos gracias por continuar con nosotros y te invitamos para que lo sigas haciendo para tratar el último punto de este repaso, de esta lección. Dios sigue buscando corazones dispuestos, personas que reflejen su amor en cada acción, palabra y decisión. Todos Involucrados es una guía de estudio creada para fortalecer nuestra relación con Dios y motivarnos a vivir una fe activa. Porque el Evangelio no solo se predica, se vive cada día. Cada lección nos recuerda que fuimos llamados a servir, amar y llevar esperanza a quienes nos rodean. Hoy es tiempo de involucrarnos, crecer espiritualmente y ser luz donde estamos. Adquiere gratuitamente el libro Todos Involucrados y permite que Dios transforme tu vida para impactar la de otros. Porque cuando una iglesia se involucra, el mundo puede conocer mejor a Jesús. Ya estamos de regreso en tu programa Creciendo en la Palabra. Para atender este último punto, pastores, de esta lección que en lo personal me ha gustado bastante, porque tiene que ver con el enfoque que el apóstol Pablo tiene no solamente para la iglesia de Corinto, sino también para nuestros días hoy, ¿no? Para nuestros días. Entonces, el punto número 3 es el antídoto contra el pecado. Y este es un aspecto muy importante a tratar. Ya hemos ahondado en las diferentes circunstancias. Ahora miramos que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y se esperaría que nosotros entonces entremos en un proceso de santificación. ¿A qué se referirá el apóstol Pablo cuando menciona justamente esto, donde hoy somos lavados, santificados y justificados? ¿Qué quiere decir eso en nuestra vida? Al parecer los de Corinto estaban confundidos en este pensamiento, porque ellos pensaban equivocadamente que al recibir el Evangelio y al recibir a Cristo eran liberados, y entonces esa liberación significaba haz lo que quieras, ¿no? Y ahí estaba el problema. Algo así como eran bautizados. Ajá. Y entonces ellos decían, ya podemos hacer
Ajá, lo que queramos. y Pablo va contra ese pensamiento, ese argumento, y justamente por eso les explica lo que significa el ser justificados, el ser santificados y el ser glorificados, que eso es un proceso bíblico que nos enseña que la justificación es que somos lavados, somos perdonados por Cristo, y Él nos da una nueva vida en Jesús. El ser santificados es el proceso, ¿verdad?, que implica ese crecimiento de madurez espiritual que cada uno tiene en su contexto, en su entorno, y que va a depender de la comunión que el humano decida tener con Cristo. Porque entonces ahí Jesús empieza a hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Correcto. Es ahí cuando el que tiene un problema grave de lo que sea, de repente vemos, digo, qué maravilloso ese hombre, esa mujer ha sido cambiada. Es el poder del Espíritu Santo que ha santificado el corazón de esa persona, justamente. Y por eso él dice eso, ¿no? Lavados, santificados, ¿verdad? En ese sentido. Y todo esto es guiado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando uno acepta a Cristo Jesús como su Salvador, Cristo te perdona. Y entonces, vamos a llamarlo así, en ese momento Dios nos exige o Dios nos pide, ¿verdad?, vivir una nueva manera, vivir de una manera diferente, o comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Que aquellas cosas que se practicaban o se hacían, dejarlas de hacer y comenzar a vivir en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de esa relación con Él, a través del estudio de la Biblia, a través de la comunión con Dios, a través de la iglesia, o sea, comenzar a hacer cosas diferentes a las que solía hacer antes de aceptar a Cristo Jesús. Confirmando con lo que dice el pastor Juan, solamente agregar un elemento, que esto no es como, ¿cómo decirlo? No es como una actitud de Dios hacia nosotros de que nos exige, porque ustedes si no, no podemos. Claro. Humanamente ser perfectos no podemos. No. Entonces, más bien es como aprendamos a depender del Señor para que Él nos transforme, ¿no? Y haga los cambios que ustedes y yo tenemos cada quien en sus luchas diferentes, ¿no? Y ahí está el poder justamente del Espíritu Santo. Cuando uno como humano decide reconocer, doblegarnos ante el Señor para que Él pueda actuar en nosotros. Sí, justamente es eso de lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿no? De un problema que hasta cierto punto para ellos era desconocido, ¿no? Ellos, pues ya acepté a Jesús, ahora puedo seguir con mi vida como yo experimentando y como sea, pero no, ahora ponen el contexto y justamente como dice Romanos capítulo 6 en el versículo 1 y 2, y lo voy a leer de esta versión distinta, es la Nueva Biblia Viva, y dice, ¿qué podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que el amor gratuito de Dios abunde aún más y más? Y dice el versículo 2, por supuesto que no. Los que ya hemos muerto para el pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Y es justamente lo que él está tratando de decir en esta parte de la lección, donde, bueno, si ya fuimos perdonados a través de la sangre de Cristo, ¿no? Lavados de nuestros pecados, pues ahora entremos en ese proceso de santificación, que nuestra vida cada día refleje más el amor de Cristo Jesús, que nuestra vida refleje cada vez que Cristo vive en nosotros y eso se debe manifestar hacia los demás. Sí, definitivamente creo que esto es clave en lo que estamos hablando y en el énfasis de lo que el apóstol Pablo está apelando con el asunto de la moralidad sexual, ¿no? Que es el énfasis también que él pone. Y yo creo que otro elemento más que también está mencionado es que también somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cuando ustedes y yo como seres humanos tenemos un contexto de lo que Pablo está apelando a no hacer, dice él que también nos convertimos en dejar de ser miembros de su cuerpo, ¿no? Porque somos justamente, no hay sentido o no hay esa congruencia de lo que implica ser creyentes en Jesús y no hacer su voluntad si somos parte de él. Martín Lutero escribió un libro o una tesis que inclusive hoy en día lo pueden encontrar ahí en Gema, un libro que habla acerca de esto, que tiene por título Ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? Y parecía ser como una frase de liberación, ¿no? De libertinaje, pero no. Cuando tú amas a Dios, haz lo que quieras, vas a estar sujeto al plan de Dios. Correcto. ¿no? Y es lo que tenemos que también entender. Vas a obedecer, o sea, precisamente en ese libro hay un título que me llamó la atención, blanco, gris y negro. No.
de cómo, no, pero negro, gris y blanco, cómo el cristiano vive en esa luz negra y cuando va caminando comienza a ver claridad, ese tono gris, porque comienza con el de Cuando Jesús Jesús está en tu vida, ¿no? hasta que llegas al lado blanco. Ujú. Y entonces me acuerdo que viene la pregunta ahí, ¿dónde te gustaría permanecer en tu vida? ¿En qué área, no? Lógicamente la respuesta va a ser en blanco, pero para permanecer en blanco yo tengo que estar en comunión con Dios día con Y día. ese es el proceso de Y santificación, ¿no? entonces Que va- es ahí cuando, con el título que tú acabas de mencionar, voy a hacer lo que yo quiera. Ujú. ¿Pero por qué lo voy a hacer? Pues porque amo a Cristo Jesús. Y todo lo que hago está sujeto a su plan. Exactamente. Sí, Exactamente. y quiero resaltar precisamente lo que la lección menciona, se lo quiero leer porque creo que es muy puntual. Dice, en segundo lugar, somos miembros de Cristo, como dice 1 Corintios 6:15. Esto significa que debemos estar unidos a Él. Por eso ahí en San Juan, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. La inmoralidad sexual es una violación de esa unión. Qué interesante, ¿no? Porque es violación de esa unión. ¿Cómo nos unimos con Cristo? Pues a través del bautizo. ¿Cómo nos unimos en el matrimonio? Pues a través del santo matrimonio, ¿no? Donde somos una sola carne. Pero noten lo que dice aquí, y es muy importante, dice, quienes se unen con otra persona, y esto hablando no solamente en relaciones sexuales. Cuando mencionamos la idolatría, la hechicería, mentira, de alguna manera estamos dejando de un lado lo que Dios espera de nosotros y nos estamos uniendo pues a otra persona. Es igual de trascendental que lo sexual. Correcto. Y dice, quienes se unen con otra persona en relaciones sexuales, en este caso, extramatrimoniales, se convierten en un cuerpo con ella. Por eso miren la importancia. La unión con Cristo a través del Espíritu debe determinar la ética cristiana. Y aquí ya estamos enfocándonos en otro punto bien importante, ¿no? La ética cristiana en matrimonio sexual, ¿no? Materia sexual. Y justamente, pastor, creo que este tema que bien mencionó, a veces nosotros solemos ponerle como pecados grandes, pecados pequeños. Este no pasa nada, pero este sí. Pero hermanos, es la misma situación, es la misma lucha, la misma problema donde se nos invita a estar adheridos a Cristo Jesús, ¿no? Y pues estamos llegando al final de esta lección. Pastores, no sé si tengan alguna palabra que quieran enfocar tal vez de lo que hemos mencionado a lo largo de estos 3 puntos, que a lo mejor quieran dejar en la mente de no solamente de los maestros de escuela sabática, porque claramente nuestros hermanos de escuela sabática ven los diferentes repasos, perspectivas, para poder ilustrar en sus clases todo lo aprendido. No sé si quisieran dejar algo en la mente, tal vez de los maestros, tal vez de algún miembro, o tal vez de aquellos que han tenido algún conflicto, ¿no?, en la vida. Bueno, yo quiero comentar algunos puntos en relación a esto. Recordemos que la iglesia debe de mantener siempre un equilibrio entre el amor y la verdad. Amén. Que el pecado nunca debe de ser ignorado ni normalizado. ¿Sí? Pero recuerda que la disciplina bíblica siempre va a buscar restaurar tu vida y tu corazón. Nuestra identidad con Cristo va a determinar siempre nuestra conducta. Y finalmente recuerda que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Amén. Yo quiero solamente leer una gema más del Ángel de White que creo que podríamos resumir lo que hemos dicho. En el deseo de todas las gentes, en la página 746. Dice, al trabajar por los que yerran, dirigid todo ojo a Cristo. Amén. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentido de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano del amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el cielo. Creo que
la postura que debemos tener, como el apóstol Pablo también menciona en otras partes, orar unos por otros, soportar unos a otros, y cuando cometemos un error, pues llevarlo a la persona Cristo Jesús. Correcto, pastor. Pues muchas gracias por acompañarnos en este repaso de esta lección tan interesante, y que ojalá, hermanos, nosotros podamos ya dimensionar realmente lo que la gracia de Dios es con cada uno de nosotros. Todos estamos propensos a errar, todos estamos propensos, pero nuestro llamado en estos momentos es no justificar, como bien dijo el pastor, el pecado, pero sí también otorgar gracia, porque la gracia es lo que restaura las vidas de las personas. Así que no seamos duros en cuando alguien se equivoca, porque a veces solemos ser así, sino más bien mostremos siempre el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Dios les bendiga y deseamos que puedan estar atentos a nuestra próxima lección, la lección número 5, que seguramente, al igual que esta lección, será de gran bendición. Quédate con nosotros, ¿verdad? En la próxima lección. Dios te bendiga y por favor no te olvides nuevamente de compartir y de comentar. Bendiciones.